Señor alcalde, la primera pregunta tiene que ver con esta ley de plusvalía que será aprobada el 30 de diciembre. Usted ha dicho que no va a recibir los beneficios de esa ley como está establecido. ¿Se mantiene en aquello? ¿Y cuál es su opinión luego de que han pasado algunos días y que hay pues una reacción de los diferentes sectores, no solamente de los sectores de la construcción, empresariales, sino de la propia ciudadanía? Buenos días a todos quienes me escuchan. Mis felicitaciones a Atalaya en este nuevo aniversario de orientación e información a la ciudadanía. El proyecto de ley de plusvalía perjudica a todos los ecuatorianos, de todas las clases sociales y de todas las regiones del país. Perjudica a los que ya tienen bienes, porque cuando se quitan los incentivos para progresar a la familia ecuatoriana y para comprar bienes, los que tienen bienes notan una baja de su patrimonio. Perjudica a los que construyen vivienda de interés social, porque si sus clientes, por más deseo que tengan de tener una pequeña casa, ya no están interesados en demandar, esa actividad que ya está mal va a estar pésima. Eso desemplea, eso paraliza la economía, eso hace que la gente que venda materiales no los venda. El desempleo, repito, se profundiza y perjudica básicamente al derecho de la familia ecuatoriana a prosperar. Todos debemos luchar para que el que no tiene consolide su aspiración de tener. Más se perjudica el que no tiene y quiere tener, el que quería comprar esa pequeña casa, que el que ya la tiene. El que ya la tiene le va a bajar de precio por falta de compradores en un momento determinado, porque los compradores le van a pagar menos por la casa, ¿no es cierto? Pero el que quería esa casa, el que estaba en la lista para realizar ese sueño, es el más perjudicado. Y usted me preguntará, ¿cómo se pueden hacer estas cosas? Depende de qué es lo que usted crea, cuál es su filosofía de vida, cuál es su filosofía de país. Y el presidente ha sido claro. El presidente ha sido claro. No se le puede criticar por ser ambiguo, ha sido absolutamente claro. Cuando murió Fidel Castro, se le quebró la voz y dijo, palabras más, palabras menos, juro seguir las acciones de Fidel Castro, del Che Guevara, imagínese usted, y de Hugo Chávez Frías. Y ya sabemos lo que esos señores le hicieron a los cubanos y le hicieron a los venezolanos. Y tenemos que luchar para que estos señores no nos hagan eso a los ecuatorianos. Ese es el tema. Ese es el viejo, la igualdad socialista. La igualdad socialista iguala en la pobreza, en vez de igualar en la riqueza. El capitalismo tiene un defecto. Hay veces distribuye mal la riqueza. El socialismo, en cambio, distribuye igual la miseria. Ese es el problema de fondo. Por eso es que hay gente que no entiende, no se explica. Dice, esto le hace un daño terrible a la candidatura de Lenín Moreno. Así es. ¿Por qué lo hacen? Porque creen en eso. Y me ha sorprendido que Lenín Moreno diga que también cree en eso. Esto va a ser una cosa muy grave. ¿Qué significa esto? Otra vez esta filosofía. Vea, cuando a Fidel Castro le preguntaron ya en una de sus últimas entrevistas, ¿qué es el socialismo del siglo XXI? ¿Usted sabe cómo respondió? El comunismo. El comunismo. Entonces, cuando se quiere implantar eso, estas cosas se entienden. Estas personas creen que el esfuerzo, el trabajo y el ahorro de las personas es del gobierno, ni siquiera del Estado, del gobierno de turno. Entonces, ahora, ¿a qué se reduce esto? De que parte de una vivienda o de una oficina o de una finca, del que la tiene o la va a tener, pertenece al Estado. A eso se reduce. Podemos discutir cuánto, si es mucho, si no es mucho, eso es otro tema. Es la filosofía la nociva.
Es la filosofía la nociva. Y eso se aplica a que toman la plata de los afiliados al Seguro Social y disponen de 11.000 millones de dólares de los afiliados del Seguro Social. Toman la plata del Banco Central y disponen del dinero, no de los bancos, del dinero de los depositantes, del dinero de los municipios, del dinero de las prefecturas. Eso se aplica a que los trabajadores tienen derecho al 15% de utilidades. Los trabajadores, los que trabajan. Y viene la antítesis de eso, el Estado, y dice, pero si eso es superior a $8.000, la diferencia me toca a mí, al Estado. Eso se refleja cuando los fondos de los maestros, que han hecho miles y miles de viviendas, coja aquí nada más la terminal terrestre Pascuales, esa gente le dio techo, dignidad, seguridad, que ahora falta, a los maestros, le dio trabajo a miles y miles de trabajadores, se le llevan los fondos. Esa es la teoría que hay que combatir. Eso es lo que hay que combatir. Esta gente está acostumbrada al Estado gordo y al pueblo flaco, al Estado obeso y al pueblo hambriento, al Estado vago y al pueblo trabajador. Y hay que invertir eso. El mundo es de la gente, es del ser humano. El Estado es un empleado, un servidor, un administrador. No el jefe, no el dueño. Las 7 de la mañana con 37 minutos estamos dialogando con el alcalde de la ciudad, abogado Jaime Nebot. Sí, esta filosofía nociva, como usted lo ha llamado, ha sido una constante durante 10 años. Hace 10 años hubo personas que claramente dijeron lo que iba a pasar con este tipo de gobierno. ¿Cómo salir de esta situación nociva, perniciva, como usted lo ha calificado también? Saliendo del gobierno, hay que votarlos con el voto. Señor alcalde, sin embargo, gracias, buenos días Andrés, buenos días, señor alcalde. Sin embargo, ayer me decía una señora con bastante ingenuidad, me decía, pero ¿por qué el alcalde se opone a la ley de plusvalía si los dineros que se van a recaudar van para los municipios y para los gobiernos autónomos descentralizados en nombre? Dígame una cosa, cuando usted lo asaltan en la calle, ¿usted reacciona diferente si el asaltante es Pedro o Víctor? El asalto, el despojo es malo. Y ahí viene algo de lo que decía Fernando Aguayo. Yo lo que he dicho es que esa ley obliga también a un constante reavalúo de los bienes. Y ese constante reavalúo de los bienes, con el que yo sí voy a cumplir, porque yo cumplo con la ley, no significa, ojo, no significa, y ahí me ha entendido mal la señora y alguna gente, que uno tenga que subir los tributos. Yo lo que he dicho es que si en Guayaquil yo actualizo los avalúos y los avalúos suben un 10%, es decir, lo que valía 100 vale 110, yo voy a bajar los tributos en un 10% para que el efecto sea cero. Pero quiero saber cuántos alcaldes van a hacer eso, porque en esta circunstancia, a lo de la plusvalía, se va a añadir el que mucha gente, muchos alcaldes, que no tienen dinero, en parte porque la situación actual así lo indica, y en parte porque tienen muchos gastos y poca inversión, van a ver en la subida de los avalúos la forma de subir los impuestos prediales y las contribuciones y sacarle más dinero a la gente. Yo eso no lo voy a hacer. Repito, si el impuesto predial hoy día es X, va a ser X. Si a mí me obligan a subir los avalúos, y no digo, esa es una obligación que ya existe y yo la cumplo, pero una ley, aunque no me gusta entrar mucho en detalle porque la gente se puede confundir, hay unos artículos especiales que, por ejemplo, a pedido de una institución financiera, para dar una hipoteca, uno debe subir el avalúo al tope o al menos al 70% para que puedan dar el crédito. Como concepto crediticio no es deleznable. ¿Y qué pasa si la institución financiera le pide a uno que suba el avalúo por encima de la realidad? ¿Uno está obligado a hacer eso? Entonces, ¿cómo no se perjudica el ciudadano? Subiendo el avalúo, pero bajando en el mismo porcentaje los impuestos, para que en el fondo la cantidad, pese al avalúo que se paga por impuestos,
sea la misma. Eso es lo que va a hacer el alcalde Nebot. Pero sí quiero saber, y le advierto a los ciudadanos del país, vamos a ver cuántos alcaldes hacen lo mismo. Porque los impuestos prediales de esta ciudad son los impuestos más bajos del Ecuador. Y sin embargo, en esta ciudad se invierte 85 de cada 100 dólares en obra pública y en servicios, y se gasta apenas 15. En esta ciudad, el municipio de Guayaquil, pese a la crisis, no ha despedido empleados, en el sentido de que el número de empleados es el mismo. En este municipio, el endeudamiento es el que debe ser, y siempre para invertir en obra pública. Y pese a lo que pasa en el país, tenemos crédito a larguísimo plazo, con grandes plazos de gracia, a bajísimo interés. Nosotros no vivimos como otros de la multa. Al revés, cuando ponemos multas altas es para disuadir al ciudadano que sepa que incumplir le cuesta mucho y cumpla, no para cobrar la multa. Y pongo un ejemplo. Pusimos un salario básico unificado de multa al que violaba la exclusividad del carril de la Metrovía. ¿Qué pasó? La gente dijo, caramba, me va a costar una fortuna. Ya no lo hacen. ¿Qué hemos logrado? Que se cumpla con la ley por un lado, pero la multa no la cobramos porque ya casi nadie viola la ley. Entonces es un problema conceptual. Nosotros no vivimos de los impuestos. Al revés, queremos que mucha gente crezca, incentivar a la gente con bajos impuestos para que mucha gente progrese, y cuando mucha gente paga poco, nosotros recaudamos más. El gobierno, ¿qué ha hecho? Baja los salarios, sube los impuestos, recauda menos, y su economía no es pues una muestra de bonanza. Desgraciadamente la economía del gobierno es la economía de los ecuatorianos, y los más afectados de los ecuatorianos son los pobres y la clase media. Eso es lo que está pasando. Alcalde, el año anterior, como a esta altura, conversábamos con usted respecto al pago del 13º, porque acuérdese que el gobierno se demoró hasta enero, creo yo, o más en pagarlo. En el caso del municipio de Guayaquil, ¿ya está pagado? Me imagino que sí, no lo sé, pero nosotros pagamos a tiempo todas nuestras cosas, y hay veces por adelantado. Parece que sí. ¿Ya se pagó? Mejor, entonces hemos pagado antes de tiempo. Está bien. Señor alcalde, yo quería consultarle algo. Estamos a puertas de un proceso electoral. ¿Hasta qué punto ese proceso electoral lo preocupa a usted, que tiene que continuar con un año más en ejercicio de funciones? Un año más, ¿no? Yo tengo que continuar hasta el 2019, si Dios me da vida y salud. Mire, a mí hace rato ha dejado de preocuparme lo personal. A mí me preocupa el país. Yo en lo personal tengo 16 y pico de años de alcalde. Cuando algún gobernador ha llegado con ínfulas a fastidiar la paciencia, siempre he dicho con tranquilidad, he visto pasar cientos de gobernadores y yo sigo ahí porque el pueblo me tiene ahí. Con los presidentes pasa lo mismo. A mí lo que me preocupa es que el país progrese, que el país camine. Y para eso aquí hay que escoger entre este continuismo, que es más de lo mismo, que no tengo que describirlo, porque lo estamos viviendo y se está sufriendo, y un cambio positivo. Porque hay cambios para mal también. Y ese cambio positivo es el que cambia el totalitarismo por democracia, el que cambia el dogal antilibertario por una libertad verdadera, derogando, por ejemplo, la ley de comunicación, permitiéndole a los jóvenes escoger lo que quieren estudiar, permitiéndole al emprendedor emprender en lo que quiere hacerlo. Ese cambio positivo pasa por entender que el mejor aliado que puede tener un gobierno nacional, provincial o local, es decir, el pueblo, es el matrimonio con la empresa privada. Estado y empresa privada son indispensables, insustituibles, pero diferentes. Cada cual hace lo suyo. ¿Qué se necesita? No matar a la empresa privada, no perseguir a la empresa privada. Se necesita confianza, se necesita seguridad jurídica, que hoy no hay, se necesita estímulos, se necesita rentabilidad. Todo eso produce inversión. La inversión genera producción, genera empleo, genera productos de calidad, precios razonables, genera dólares para defender la dolarización. ¿Y qué hay que hacer? Bajar los impuestos.
bajar los impuestos. ¿Cuáles? ¿El impuesto a la renta? No, el impuesto a la renta es un impuesto correcto, pero el anticipo al impuesto a la renta, que le cobra a usted a título de renta sobre resultados de pérdida, es un absurdo. El impuesto a la salida de capitales es un impuesto a la entrada de capitales porque la gente no trae capitales. Las salvaguardias son un absurdo porque encarecen el producto que lo paga el pueblo. Y por eso cuando el pueblo no tiene para comprar, no compra. Y las empresas no ganan y no venden y no tributan y despiden en vez de contratar. Y hay que ponerle plata a la gente en el bolsillo. El empresario tiene derecho a reclamar que su costo productivo es alto. El Estado debe bajárselo en el tema de los impuestos, pero en el tema de los salarios, el Estado inteligente, humano y legalista debe incentivar a que suban para que la gente que hoy no puede comprar, compre, pague. De esa manera las empresas venden, ganan, entonces tributan, entonces crecen, entonces hay empleo, entonces no hay despidos. Aquí hay mucha gente que habla de empleo. Yo nunca he oído una campaña política donde los políticos no ofrezcan cosas. Después viene el viejo dicho, ¿no? Busca quien te dé. Busca quien te dé. Hay que preguntarles dónde va a trabajar la gente. En el Estado ya no aguanta un pipón más. Entonces tiene que trabajar en la empresa privada. ¿Qué empresa privada? Los negocios nuevos que crezcan y los negocios que no existen, que se implanten. Eso se hace de esa manera, pero el salario es básico. Eso no quiere decir que no haya libertad para contratar, que el trabajador que quiera trabajar horas o días o con plazo lo haga, pero el patrono tiene que estar obligado a pagarle la proporción del salario legal y tiene que estar obligado a pagarle también la parte de las cargas sociales legales. ¿Qué más implica el cambio positivo? El cambio positivo implica defender a toda esta gente que hemos hablado, al asegurado. Ahora dicen que el Estado no le debe al seguro, porque por eso lo restan de la deuda, ¿no? Lo consolidan. Porque dicen que el seguro es Estado y el Estado es Estado. Entonces, deberse a sí mismo no se puede contabilizar. Pero qué cosa más terrible. Si la plata del seguro es de nosotros, los que aportamos, el pueblo que aporta, y el pueblo no es el Estado, es una víctima del Estado en este caso. Hay que defender a los militares, hay que defender a los policías que son asegurados en otros seguros. Se fueron del seguro general para que no les hagan lo que ahora le hacen a todos los seguros. O sea que aquí en vez de mejorar, empeoramos. Hay que defender al trabajador a que si tiene derecho al 15% de utilidades, no tiene que tener tope. Si una empresa gana mucho, que reparte el 15%. Hay que defender a los maestros, que los dejen trabajar como trabajaban antes, generar empleo, viviendas, dignidad, generar movimiento en la economía. Hay que defender al agro, un agro que no tiene crédito barato, oportuno, suficiente, que no tiene tecnología incorporada, que no tiene política de comercialización. Se sigue con lo que se hacía hace 40 años. Beneficiar al intermediario. Ustedes son periodistas y quienes me oyen, la mitad deben ser personas vinculadas de una u otra manera al campo. Sale la cosecha y viene la importación. ¿Para qué? Para defender al intermediario, no al pueblo, porque el intermediario después vende ese producto en el precio que le da la gana. No hay precio de sustentación en la agricultura. Ese es el cambio positivo. Porque cambios negativos hay. Hay cambios sin alma, ¿no es cierto? Y el cambio sin alma trata al pueblo como si fuera parte de un inventario, de un stock de percha. Y esto se trata de seres humanos. Los pobres no son una estadística, son mujeres, son niños, son ancianos, son personas que quieren progresar, que tienen una vida, la cual el Estado tiene que facilitar, no truncar. Esa es la diferencia. Toquemos los temas de la ciudad, abogado. Buenos días. Le saluda el periodista Alcides Montilla. Hace poco el Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregó la delegación a la competencia para el dragado del canal de acceso al puerto de Guayaquil al municipio de Guayaquil. ¿Cuáles son los detalles de este trabajo? Y una cosa puntual, abogado. ¿De qué sirve dragar el canal de acceso al puerto de Guayaquil si no se draga el río Guayas? A ver, son dos cosas muy diferentes. Si no se draga el río Guayas y tiene 58 años sin dragarse, usted pronto podrá atravesar el río Guayas caminando. Es muy grave la situación. Y eso no afecta a Guayaquil.
Eso afecta a la cuenca del Guayas, a varias provincias, a 27 ciudades, al sector urbano, afecta al agro. No se ha hecho hace 58 años. Eso le toca hacerlo a la prefectura. Nosotros hemos colaborado, le hemos entregado al señor prefecto el resumen ejecutivo de un estudio muy específico, hecho con la CAF, con técnicos internacionales, y en los próximos días le vamos a entregar el estudio completo. Ahí está el tema. ¿Qué causa el problema? Las causas son varias. ¿Cuáles son las soluciones? Presupuestos, etcétera, etcétera. Pero el otro tema, dragar como meta final a más de 11 metros de profundidad en marea baja, que son más de 13 metros de alto, en marea alta, el canal completo desde la boya de mar hasta los puertos de Guayaquil, permite 40 kilómetros. 90 y pico de kilómetros, permite la competitividad, la complementariedad y la competencia entre los puertos de Guayaquil con el nuevo, de todos ellos con los puertos del país y con los puertos del Pacífico. Guayaquil es una ciudad con vocación portuaria. La gente gira y vive alrededor de los puertos. Pero no Guayaquil. El 84% de la mercadería no petrolera que entra y sale del Ecuador, entra y sale por los puertos de Guayaquil. Imagínese usted la importancia de lo que estamos hablando. Pero ¿qué ocurre ahora? Que cuando esto se haga, y ya vamos ahora a convocar el concurso, lo más importante, porque a nosotros nos gusta practicar lo que decimos. Declamar es una cosa y practicar lo que se dice es otra. Esto no lo va a pagar el Estado ecuatoriano. Esto no lo va a pagar el municipio de Guayaquil. Y cuando digo eso, digo que no lo va a pagar el pueblo ecuatoriano y no lo va a pagar el pueblo de Guayaquil. Y usted me va a preguntar, ¿y quién lo va a pagar? El beneficiado. ¿Y quién es el beneficiado? Los navieros, los que operan buques de tráfico internacional. ¿Por qué? Porque cuando una tasa que se la van a pagar directamente, y eso hemos logrado también esa delegación, directamente el naviero al que drague y mantenga, porque el dragado es dragado y mantenimiento. ¿Por qué? El municipio no quiere cobrar la tasa y luego pagar. ¿Para qué ese intermediario? A lo mejor el día que yo me vaya viene un señor que hace lo que ahora se ha vuelto práctica, cobra y después no le paga al que tiene que pagarle. Entonces que le pague directamente, de una vez. Usted me dirá, ¿y el naviero que es de patriota, qué hace esto? Es por conveniencia. El naviero, cuando tiene mayor calado en el canal, en el mismo barco pone más carga y por lo tanto por economía de mercado gana más. O si no, trae un barco más grande, ¿no es cierto?, con más carga, y además, lo que usted bien dice, ahorra tiempo porque el demoraje, las mareas que hoy día pasa, no lo tiene que sufrir. Así que Guayaquil se va a beneficiar de eso sin que le cueste un centavo al pueblo guayaquileño, al pueblo ecuatoriano. Las 7:53, Fernando Aguayo. Alcalde, todo esto, si es que no está mejor la economía, va a ser sumamente difícil pensar que el Ecuador puede estar mejor. El gobierno hace muy pocos días tomó una decisión a través de la Junta Monetaria, elevar el encaje bancario, repatriar dineros, tienen que hacerlo los banqueros. El señor Diego Martínez, gerente del Banco Central, dijo en días pasados que los bancos tienen que entregar créditos y que tienen que ver la manera de meterles esos créditos. Sabemos que la gente no demanda créditos por la situación actual, que los empresarios tampoco lo están haciendo. Y el señor Diego Martínez dice que tienen que ver la forma de cómo enchufarles esos créditos. ¿Cuál es su opinión, señor alcalde? Bueno, los tecnócratas siempre tienen este tipo de posiciones, ¿no es cierto? Porque no viven la vida real. Dígame una cosa. Usted es empresario. Usted no vende. ¿Usted quiere plata para ampliar su negocio si no vende? Dígame. No. Entonces, por eso la gente no toma la plata. ¿Ok? Ese es un problema. Y vuelvo a lo mismo. ¿Sabe por qué no vende? Porque no hay plata en los bolsillos de la gente. Mire, hace 1 año y pico, Correa era el mismo. Su política económica era la misma. Pero la gente vendía porque había plata. Entonces, los problemas son varios, pero el no tener plata en el bolsillo para la gente pobre, que es la que mueve la economía no la mueve el rico, la mueve el que compra y el que paga.
Eso es lo que hay que solucionar. Entonces, si usted al pueblo, a través de los impuestos, le quita dinero, y por otro lado, a través del salario, porque los precios suben y si el salario no sube, entonces usted compra menos, le quita dinero, ¿con qué demanda la gente cosas? ¿Con qué paga la gente motos, televisores, batidoras, ropa, arriendos, casas, etcétera? El mercado se va al suelo. Entonces, primero, esa explicación es mala. Segundo, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué se le encaje? Obligan a los bancos a tener más plata congelada en el Banco Central. O sea, los bancos los obligan a poner más dinero en el Banco Central. ¿Para qué hacen eso? Porque esa plata la utiliza el gobierno. Y yo pregunto, ¿y de quién es esa plata? De los banqueros. De los banqueros, la parte correspondiente al patrimonio que tienen dentro de un banco. La diferencia entre activo y pasivo es el patrimonio. Pero el resto es plata de la gente. Otra vez, Fidel Castro, otra vez Hugo Chávez, no digamos el Che Guevara, pues él no se dedicaba a eso, más allá de que fue presidente del Banco de la Moneda, pero después decidió hacer otra cosa, ¿no es cierto? Esa es la filosofía. El esfuerzo y el ahorro de los demás es del gobierno. No conozco un país que haya progresado con esa filosofía. Y peor, si me ponen como referente a Cuba y a Venezuela. Yo creo que aquí sí, señores, avispémonos porque el aviso está claro. Ese es el referente, ese es el socialismo del siglo XXI, el comunismo, como dijo Fidel Castro. Y eso, la palabra está tan fuera de moda que la palabra en sí no asusta. Mire, usted va a Rusia, va a la China, fuentes del comunismo de antes, y presenta este tipo de ideas, tiene dos destinos. El uno es el museo y el otro es el manicomio. Pero aquí, esos señores están en el poder. Entonces, otra vez, votémoslos con el voto, democráticamente. Usted busca la salida es salir del gobierno, señores. Ir a un cambio positivo. Esa es la salida. Julio. Porque no se puede arreglar una parte, hay que arreglarlo todo. Gran parte del problema es que esto es una confusión de dineros, confusión de funciones, maraña de leyes. Pero la filosofía es solo una. Y no lo digo yo, lo ha dicho el jefe del Estado. Y creo que lo he dicho con sinceridad. Yo no irrespeto las creencias. Las combato cuando sé que son negativas. Esto no es un problema personal, esto es un problema de fondo. ¿A dónde quieren llevar el país? ¿A Venezuela y a Cuba? Bueno, nosotros no queremos eso. 7:58, antes de ir con Julio Ayala en la parte final de este enlace, queríamos preguntarle a propósito, señor alcalde, en algunos de estos memes y cosas de redes sociales, partes interesadas están promocionando o mandando fotos como que si el alcalde de Guayaquil y el presidente Correa tuvieran un acuerdo electoral. Como si... Tenemos un acuerdo. Él quiere irse y yo quiero que se vaya. Está claro el acuerdo. Está claro. Sí. Julio. Sí, la última inquietud del señor alcalde está Hay descubriéndose. que financiar, hay que preguntarle a lo que hacen esos memes, quiénes financiaban a Correa, quiénes le rendían pleitesía a Correa. Yo durante 10 años defendiendo al pueblo ecuatoriano, al pueblo de Guayaquil, he sido claro y transparente en mi posición y coherente con mi posición. Yo no odio a Rafael Correa, no tengo por qué odiarlo. Discrepo de lo que hace Rafael Correa mal, porque también ha hecho cosas buenas. Pero los que ahora lo odian eran sus panegiristas, sus empleados, sus financistas, sus chupamedias, perdónenme la expresión, mi amigo. Eran periodistas de esos medios. Me de va a comunicación perdonar incautados la incluso. procacidad, pero a mí que no vengan con pendejadas, pues soy claro en mi vida, ¿ok? Y si quieren los nombres, algún día vamos a conversar, todavía falta tiempo. Señor alcalde. Que no le jalen los pelos al tigre, porque hay veces el tigre se pone bravo, mi amigo. Señor alcalde, dicen que Ecuador está entre los países más corruptos del mundo. Sin embargo... Eso no sé, su pero es lo administración- suficientemente Oiga, corrupto como para combatir la corrupción sin y embargo, la impunidad. No sin con venganza, no con venganza ni con persecución. Eso es malo. Con la aplicación de la ley a través de una justicia independiente que no tenemos hace tiempo. No solo en este gobierno la justicia ha sido dependiente. Hay que ser claro. Pero en este gobierno es cuando más dependiente ha sido. Son los dueños de la justicia.
Señor alcalde, sin embargo, usted ha estado en la alcaldía durante muchísimos años y estos escándalos no han golpeado su administración. ¿Cómo se ha vacunado usted para eso? No dando motivo para que haya nuevos escándalos. Pero usted ejerce un control efectivo, porque diera la impresión de que allá en el gobierno el control no existe. Bueno, a mí no me gusta hablar de administraciones ajenas, esos son temas delicados. Yo lo que le puedo decir es que nosotros aquí manejamos las cosas con transparencia, se hace para todos los concursos que dice la ley, y cuando hay algún acto que corregir, definitivamente se corrige, y cuando hay un acto que sancionar, definitivamente se sanciona. Usted no da contratos a dedo. No, definitivamente no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer, está prohibido por la ley y sobre todo por la ética. Abogado, yo tengo dos temas de la ciudad, pero no quisiera dejar también de preguntar un tema de tipo político. Ojalá que pueda... Pues ya se acabó. Pregunte uno nomás. Se acabó el tiempo, ya debemos estar solo en Atalaya ya. También en las redes sociales apareció una persona, Benjamín Rosales Peña, creo que se llama, pidiendo a Cintia que por favor deponga su candidatura porque según él no tiene posibilidades de entrar a la segunda vuelta. ¿Cuál es su opinión? Desesperación. Eso viene de las mismas personas que antes con soberbia y sobradez despreciaban a todo el mundo y ahora con susto y preocupación no quieren competir sino ganar por walkover, como se llama en el tenis, los partidos, que no se presente el adversario. Eso no es así, mi amigo. El pueblo sabe por quién votar. El pueblo sabe quién es Cintia Viteri. El pueblo sabe que tiene alma, que tiene una preparación, que tiene una lucha, que tiene una trayectoria, que representa gente con experiencia exitosa, que representa el progreso. De manera que el pueblo sabrá por quién votar. Muy bien. Fernando, Ya nos despedimos, ¿no? despedirnos, sí, 8. ha sido muy Nos fructífera despedimos. Bueno. esta rueda de prensa.